Así que bueno, pongo a grabar. Bien. Excelente. Bueno, ¿todos bien? Sí. Bien, bien. Me alegro. Les voy a compartir una pantalla. La idea de hoy, la primera cosa que les quiero avisar, porque no se renovó la licencia en el Ministerio y en 40 minutos seguramente nos va a bajar. En caso de que eso nos pase y no hayamos terminado, nada, nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿está? Igual no pretendo que sea nada muy largo, la idea era un poquito, sobre todo, hablar con respecto al trabajo final, poner algunos puntos sobre las IES de algunas cosas para que las pongan en práctica en esos trabajos finales y despejar si hay dudas o lo que sea al respecto. ¿Ya? Yo les voy a compartir una pantalla con una presentación, nada, es todo muy breve, pero para que podamos poner en conjunto. Supongo que ya han visto, todas y todos vieron la consigna del trabajo final. No sé si ya han empezado, todavía no han empezado a trabajarlo. Sí, empezamos, sí. Bien, perfecto. Bueno, sí. Genial. La propuesta es, la gran mayoría de ustedes están haciendo prácticas en algún lugar, no es para poner en práctica este trabajo final, pero sí para pensarlo, ¿no? Con la proyección de que se pudiera poner en práctica en el lugar donde ustedes están trabajando o realizando las prácticas. Bien, se trata de un club de lectura y hemos trabajado, ahora vamos a ver un poquito igual, hemos trabajado los clubes de lectura, qué son y cómo se organizan. Un club de lectura que fuera con sesiones quincenales, ¿ah? Y lo que tiene que haber dentro de este trabajo, que son a lo sumo máximo 3 carillas. No quiero que sea nada muy largo, es decir, tratemos de sintetizarlo, pero sí de que estén los puntos esenciales, ¿no? Primero, importantísimo, ya lo hemos ido hablando, igual lo hemos visto en alguna de las sesiones, me han ido hablando de dónde trabajaban, pero obviamente no me voy a acordar de todos. Por lo tanto, describir cuál es el público objetivo que ustedes tienen, con varias variables, puede ser con respecto a la edad, con respecto a las características de esa población, con respecto a género, etcétera, y el contexto, ¿vale? El contexto en el que ustedes están trabajando, porque hay contextos muy, muy diversos. Describir cuál sería el objetivo, y ahora vamos a hablar de eso, el objetivo principal del club y objetivos específicos, siempre pensado desde la mediación. ¿Y qué quiero decir con esto? No estamos hablando de objetivos funcionales. Es decir, a mí no me interesa que como objetivo sea, por ejemplo, mejorar el vocabulario de... No, eso es un objetivo de la escuela, que está muy bien, es lícito, pero nosotros hablamos de la mediación. Y la mediación, ahora vamos a ver un poquito más, pero creo que hay conceptos que ya deben de estar muy claros, ¿no? Pasa por el socializar, pasa por el vínculo afectivo, pasa por otros lugares que no es el enseñar. ¿No? Nosotros siempre decimos que no enseñamos a leer, sino a querer leer. Por lo tanto, planteen los objetivos desde ese lugar, ¿tá? Y no desde el lugar funcional. No estamos enseñando, no estamos alfabetizando. ¿tá? Eso es lo que quiero decir. Y bueno, luego la idea es que propongan una breve secuencia de actividades, 2, 3 a lo sumo, pensando en esa primera sesión, yo les puse de 1 hora y media, y lo que me interesa mucho es, sobre todo, la selección de esa primera lectura que harían, ¿tá? Y un mínimo de 2 lecturas más que consideran que con ese grupo y con esos objetivos que ustedes tienen, estarían dentro de ese club de lectura. ¿tá? Y bueno, justificar, ¿no? Hacer una breve ficha de cada una, porque probablemente, como hemos visto cuando hemos compartido libros, no necesariamente los tengo que conocer, por lo tanto hacer una breve ficha, un poco con el autor, el género, una breve sinopsis de la obra y justificar por qué esa elección. ¿tá? Y esa elección, vuelvo a repetir, tiene que ver con ese público objetivo y tiene que ver con esos objetivos, como hemos visto a lo largo del curso. No sé si hasta acá, por lo que respecta a la consigna, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Sí, yo quería en realidad preguntar por la ficha, ¿a qué te hacías referencia en sí? Porque en realidad es lo que hicimos en uno de los trabajos, que era contar un poco sobre un libro. ¿Eso es hacer la ficha? Bueno, sí, la ficha es un poco para que yo sepa, la ficha simplemente con que pongan el título del libro que han seleccionado, el autor, autora, ilustrador, ilustradora, en caso de que sea algún libro, también es importante, y una breve sinopsis de ese libro, brevísima. Es decir, como una ficha, cuando encontramos las fichas en los diarios, por ejemplo, ya está.
Si quieren añadirle, por ejemplo, género, pueden añadirlo, pero sobre todo es título, autor y sinopsis de la obra. ¿Ah? Simplemente eso, y lo que sí que es muy importante, lo más importante, es la justificación de por qué seleccionaron esa o esas obras. ¿Sí? ¿Queda más claro ahí? ¿Sí? Sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, yo quería poner énfasis en dos cositas que tienen que ver con esto que he hablado ahora del objetivo, es decir, poner sobre la mesa rápidamente cosas que ya hemos visto en el curso, no voy a decir nada nuevo, pero que me parece importante repetirlas, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta el trabajo final, porque son aquellas cosas que uno como docente cree que quedaron clarísimas, porque ella las tiene clarísimas en este caso, y que luego cuando llegan los trabajos finales me doy cuenta a veces que no quedaron tan claras. Entonces, y son cosas que marcan la nota de esa evaluación, por lo tanto me parece que es importante ver. Primera cuestión, con respecto a qué es y qué no es mediación. Esto no tenía que haber salido así, porque no tenía que haber salido todo. Les voy a pedir una cosa. Si pueden, yo les voy a pasar ahora por... Vale, esperen un momentito. Voy a dejar de compartir un segundo y les voy a compartir por el chat un enlace. ¿Alguna vez utilizaron el Jamboard? ¿La conocen? Tengo la cámara baja. No, acá es la profesora, mira. ¿Ahí me ven? Sí. Sí, Claro. sí. Perfecto. Yo les voy a pasar ahora por el chat, un minutito solo, un enlace. Ahora les paso acá. Perfecto. Y entran en ese enlace que es del Jamboard, como les digo, y simplemente lo que les voy a pedir es que en ese enlace pongan frases breves o palabras de qué es mediación. Ahora que han terminado el curso, no quiero que vuelvan sobre los apuntes, no nada parecido, sino simplemente de lo que les ha quedado del curso, me escriben ahí las palabras que les parezca que definen, ahí les llevo el enlace, que les parezca que definen lo que es mediación. O lo que no es, si quieren también no mediar no es tal cosa, ¿vale? Lo que les ha quedado más claro de este concepto, que es la base de este curso. Y yo voy a tratar ahora de abrirlo también y de compartir lo que van escribiendo ahí. A ver. Bien. Me parece la opción solo lectura. No puedo ¿Cómo? escribir ahí. Que me sale solo lectura. Qué raro, porque está abierto para ver. Sí, a mí también solo lectura, Sí. por eso lo estoy en el Ahora. chat. Bien. A solicitar acceso de edición. Ahora ya está, sí, editor. Ahora ya los he puesto a todos como editores, estaban como lectores, sí, ahora sí. Y ahora voy a ver si yo desde acá puedo compartir esa pantalla. Perfecto. Ahí tenemos todo lo que vayan escribiendo, nos va a aparecer. ¿Solamente una podés mandar? No, todo lo que quieran. Las ideas que les haya quedado con respecto a qué es mediar y qué no es mediar. Me quedó de vuelta solo lectura. Mandé ¿Otra vez? una, ahí apareció. A ver. Voy a volver para ahí, a ver por qué no les deja. No puedo. Paren que dejo de compartirla, capaz que eso también está. Vale. Bien, pero ahí están pudiendo escribir. Sí, yo puse hacer puente, pero no me aparece. Solo puedes ver este documento para hacer cambios, pide permiso de edición al propietario. Está abierto como editor todo el mundo, o sea que se supone que, vamos a volver a copiar el enlace y volvés a entrar desde el enlace a ver si ahí te permite. Qué raro. Bueno.
Sorpresas de la... A ver ahí, vuelve a entrar en el enlace a ver Sí. si por ahí te deja. Y a ver, yo vuelvo por acá a compartir Ahora me parece que sí. pantalla. ¿Es esto? No. Podríamos haberlo hecho con la pizarra de acá, que capaz que era más fácil, pero bueno, ahora ya lo... Ok. Bien, leer es acercar lecturas. Bien, me gusta ese verbo, acercar. Bien, buscar lecturas pertinentes según las características de los lectores, recomendar libros, leer en voz alta, muy bien, motivar, y esa la pusieron bien grande, conocer a los lectores, sus gustos e intereses. En realidad, ser puentes. Bien, muy bien. Ser un puente, ¿no? Esa es la famosa frase de Graciela Montes de ser puente entre el libro y el lector, que tiene que ver con eso, con recomendar, pero recomendar o buscar o acercar, ¿no? Esas lecturas, conociendo bien al lector y tratando de motivar, ¿no? Porque uno también podría pensar que conoce bien al lector, pero no es cualquier manera, ¿no?, de acercar esa lectura para poder conseguir ese vínculo, esa unión, ¿no?, y poder acercarla. Muy bien, pero claramente voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la que había preparado. A ver si acá puedo. Bueno, esa era la primera cosa, que tiene que ver, como les decía, con los objetivos que van a poner, ¿no? Bien, y acá, ¿no?, viene en inglés el loguito, pero yo quería justamente incidir en eso, es decir, mediar es generar ese vínculo afectivo. Y ayer estaba leyendo un libro de Perec, no sé si lo conocen, que decía que leer no es solo leer un texto, porque y no quiere decir únicamente la lectura también de la imagen de ese propio texto, ¿no?, sino que él hablaba de la lectura de todo lo contextual. Y es esto lo que les estaba diciendo. Yo puedo seleccionar el libro ideal para ese lector, que conozco muy bien cuáles son sus gustos, sus intereses, sus necesidades, pero sin embargo no crear esa atmósfera necesaria, no leer lo demás que está en ese contexto que me permite acercar ese libro. Por lo tanto, que es generar ese vínculo, ¿no?, entre yo, mediador, mediadora, y la otra persona u otras personas, lectores, lectoras. Lo hemos hablado también, pasa por el entusiasmo, ¿no? Es decir, cuando hagan esa selección, por ejemplo, de textos, son textos pensando en el otro, en los gustos e intereses del otro, pero yo también soy ese otro. Y por lo tanto tiene que ser algo que a mí me entusiasme. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Si a mí no me gusta esa lectura, no me llega de alguna manera, no porque me guste necesariamente el texto, sino porque me gusta lo que ese texto quizá va a generar en el otro, no lo llevo. Enseñar con el ejemplo, y esto también lo hemos hablado, lo cual ya les he dicho muchas veces, y a veces lo digo en eso de en casa del herrero, cuchillo de palo, no siempre funciona, ¿no?, enseñar con el ejemplo. Uno puede pasarse el día sentado en el sofá leyendo y sus hijos no necesariamente van a ser grandes lectores, por lo menos no en el momento en que nosotros lo queramos. Y parece que estar muy preparado en el contexto en que ustedes van a trabajar también, ¿no? Y vamos a llevar cosas que van a fracasar. Va a haber libros que no van a llegar. Pero tenemos que tener claro que nosotros somos el primer ejemplo que esas personas van a tener para tener esa motivación y acercarse a esa lectura y a conseguir ese hábito lector a largo plazo, ¿no? Tener claro que es un espacio para construir sentido. No tenemos la verdad absoluta, por más que sea el libro que nos hemos leído 800 veces y que nos encanta. Estamos construyendo sentido conjuntamente, e incluso, ya lo hemos hablado también, individualmente, las distintas lecturas que yo hago de un mismo texto son distintas. Y tengo que estar abierto, como hemos visto con este último ejercicio que hicimos, a las distintas interpretaciones, a respetarlas, a escucharlas y a lanzar preguntas siempre que permitan eso, ¿no?, que no estén cerradas, que de alguna manera no estén ya determinando cuál va a ser la respuesta, porque para eso ya no la hago, ¿no?, si yo ya sé lo que se va a responder. Y como les decía, escuchar la palabra, escuchar el silencio es muy importante y dar lugar al silencio. Esto que decimos
¿no? Terminé el libro y lo primero, pues yo les decía el otro día con el de Detrás del muro, y a lo mejor piensan que no hay que preguntar nada, y mucha gente optó por eso, ¿no? Por no preguntar. Porque, y capaz que opté por planificar preguntas, pero después, cuando yo estoy en el lugar, tengo que observar y ver qué está generando esa lectura. Y quizá lo que está generando esa lectura es que no hay que hacer ninguna pregunta después, que hay que dar lugar al silencio, al pensar. Por lo tanto, estar muy atentos a eso. El otro día me pasó algo, digo, para que lo tengan en cuenta, pero en una clase que estaba dando de primera infancia a una docente, un curso de mediación, tuvieron que grabarse y la docente mostraba las imágenes y preguntaba, ¿ven bien? Y había un niñito, no, yo no veo. Y la docente seguía leyendo en la misma posición y el niño seguía sin ver. Y eso se extendió durante 5 minutos. Bueno, eso es no escuchar, ¿sí? No escuchar la palabra o el silencio o el desinterés, ¿no? Si yo estoy leyendo algo y veo que no hay interés del otro lado, que todo el mundo se dispersa, yo tengo que poder hacer un cambio en esa estrategia. Algo está pasando. Por lo tanto, mediar no es simplemente si llevamos algo planificado siempre, como van a hacer ahora con el club, pero eso, a la hora de la verdad, puede dar muchas vueltas, y ustedes lo saben, ¿no? Están acostumbrados a contextos donde estoy segura que eso pasa con frecuencia. Lo que no es mediar, y esto también lo quiero dejar claro, es trabajar con los libros. Yo les decía, no es un objetivo funcional. Yo no trabajo los libros. Yo no llevo un libro para trabajar el medio ambiente, para trabajar las emociones, No, yo llevo un libro, el objetivo no es didáctico. En ese libro va a haber emociones, va a haber medio ambiente, va a haber miles de cosas que van a surgir, pero no lo llevo con el fin de trabajar un objeto. Esto pasa mucho en las escuelas, sobre todo, ¿no? Y en los liceos, porque tenemos el programa y el programa aprieta y el programa... y estamos acostumbrados, ¿no?, a planificar de esa manera. Bueno, traten de ser más libres, de abrir la cabeza, ¿sí? Que el libro nos lleve. Lo que siempre decimos, mediar no es obligar, y acá tenemos una discusión larga que no la vamos a tener hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hay algo de lo que, digo, Penac dice esto, ¿no?, de que el verbo leer, como el verbo amar, no admite el imperativo, y yo estoy convencida de eso, pero les iba a decir, pero tengo mis dudas, o sea que se ve que no estoy tan convencida. Es decir, por ejemplo, hay escuelas donde se impone esto de la lectura diaria de media hora, no deja de ser una obligación, porque hay niños que llegarán a la escuela o adolescentes y no tendrán ganas de leer. Pero lo cierto es que en esas escuelas donde se lleva adelante y se han hecho estudios, funciona. Es decir, el hábito lector aumenta. El niño que ve, el niño, el adolescente, el joven que ve el ejemplo del otro y que tiene esa media hora, donde no es obligar, porque no es tenés que leerte esto, es elige algo, empieza, mira, ojea, ve, funciona. Y hay algo de obligación, ¿no? No es obligar, pero hay algo de obligación. Pero bueno. Y la planificación, como decíamos, y eso tiene que ver con lo de escuchar la palabra, el silencio, el interés o desinterés, no es inamovible. Pero no vamos a hacer una práctica de mediación sin llevar pensado qué voy a hacer. O sea, no voy tipo, wow, llego hoy y no sé, veamos lo que... Podemos llegar a hacerlo si conocemos mucho al grupo, ¿no? Y tenemos como muchas herramientas ya, pero no les aconsejo, por lo menos, de entrada. Bien, lo otro que yo quería ver, porque van a tener que seleccionar, hemos dicho, 2 o 3 libros, por lo menos, los criterios para la selección. Y esto también ya lo hemos hablado. Diversidad. Si van a elegir 3 títulos, no elijan 3 títulos ni del mismo autor, autora, ni que hablen ni de la misma temática, ni, yo qué sé, del mismo género. Traten de, ¿no?, de ver esa diversidad en todo. ¿Ah? En el soporte también podría ser esa diversidad. Traten de no, ya lo hemos hablado también mucho, de no censurar. Yo creo que ustedes no son maestros, ya sé que pareciera una crítica hacia el mundo de los maestros, no es mi intención, pero muchas veces en la escuela, quizá porque trabajamos con niños más pequeños, hay como un temor a ciertas temáticas, ¿no? El libro del otro día, Detrás del muro, que hubo gente que trabaja en cárceles y que habló de llevarlo a la cárcel, a mí me parece maravilloso. Yo me he encontrado con situaciones en donde gente que está trabajando dentro de la cárcel me ha dicho, no, esto no, porque esto es muy movilizante. Y es cierto que es movilizante, pero yo creo que ahí hay una trampa, ¿no?, que es cómo nosotros, el miedo que nosotros sentimos a no tener respuestas. Pero justamente la mediación a la lectura, como estábamos viendo, no busca respuestas, ¿no? Busca
movilizar. Entonces, eso no quiere decir que podamos llevar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Tenemos que también saber si nosotros vamos a ser capaces de manejar, ¿no?, ese silencio. Pero traten, vuelvo a repetir, de abrir la cabeza y tener libertad y de dejarse sorprender. Yo ahí tengo una experiencia, no sé, capaz que ya les conté, en un grado, en un sexto de primaria, de haber llevado 5 libros, hice un taller y después del taller había varios libros que se habían hablado en el taller de ellos y les propuse cerrar el taller leyendo uno de ellos y ellos elegían cuál iban a leer. Y uno de ellos es El pato y la muerte, que si lo consiguen les recomiendo, la editorial es Bárbara Fiores, maravilloso, pero claro, como su título indica, El pato y la muerte. Cuando apareció el libro, las maestras me miraron como diciendo, estás loca. Pero increíblemente, o no increíblemente, justamente, eligieron ese para leer. Eligieron ese para leer, claro, cerraba. Lo único que fue un error por mi parte, quizás, es que cerraba el taller ese libro y por lo tanto no había como mucho espacio luego para procesar y construir significado juntos. Quedaron mudos en silencio y se lo llevaron, ¿no? Se lo llevaron pensando, ese quizá fue un error, pero lo que tengo claro que no fue un error, como demostró el hecho de que lo seleccionaran, es arriesgar a llevar cosas que muchas veces el miedo es más nuestro que de los que tenemos delante, ¿no? Como les decía, estar abiertos a múltiples interpretaciones. Traten de no elegir libros, ya sé que es difícil a veces porque además estamos acostumbrados a eso, ¿no? Los libros con moraleja, ¿no? Yo, por ejemplo, es un comentario en paréntesis y no quiero tampoco condicionar a nadie, pero estoy muy cansada de libros de emociones, muy cansada, porque pareciera que todo el día hablamos de eso y no es que hablamos de eso, que abrimos un abanico, muchas veces son libros que ya tienen como un mensaje muy determinado, ¿no? Y que no dan lugar a una lectura muy abierta, donde uno pueda interpretar cosas muy distintas. Por lo tanto, traten de eso, de buscar títulos que permitan, ¿no?, múltiples interpretaciones y que no tiendan a eso, a la moraleja fácil, ¿no? Y ya lo hemos visto también, y este es un tema de discusión que sería muy largo, qué queremos decir cuando hablamos de calidad, ¿no? ¿Qué es un libro de calidad? Y eso quiere decir que lo que no es de calidad o lo que no consideramos de calidad no tenemos que leerlo. Es decir, no sé, José Antonio, no sé cuántos años tenés, pero calculo que no debemos de estar muy lejos, pero por ejemplo en mi época algo de lo que mucha gente leía era Corín Tellado, ¿no? Y 50, 49. Bueno, por eso estamos ahí, estamos juntos. Bueno, esa es una lectura que ¿no?, cuando lo estabas leyendo a veces uno como que se escondía si lo estaba leyendo, ¿no? Y probablemente, no se me ocurre que ahora, pero bueno, los bestsellers muchas veces, uno lee un bestseller y depende de qué bestseller sea, si no ha tenido buena crítica, uno lo lee como en la esquinita, ¿no? O con la toalla por encima en la playa. Bueno, no, todo se puede leer, claro que sí, lo que estamos tratando es de buscar un hábito y por lo tanto no somos quienes para juzgar, pero en este caso, donde el libro lo voy a seleccionar yo mediador, que se supone que puedo acercar cosas buenas, bueno, traten de ver la calidad del texto y de las imágenes. Muy importante, las imágenes. No leemos. Yo creo que en estos contextos donde no hay un hábito lector todavía consolidado, el libro álbum, ya les dije en alguna otra ocasión, es un grandísimo aliado, así que traten de buscar. Bueno, y como lo que tienen que hacer es un club de lectura, todo esto de antes viene ligado, ¿no? Es decir, es una... ¿Vos hablas de imágenes? Sí, perdón. Cuando vos hablas de imágenes no hace referencia a las imágenes propias del libro, sino a la imagen general del libro. Pienso en adultos que voy a trabajar y en realidad los libros que voy a utilizar no tienen dibujitos. Bueno, también podrías usarlos. Digo, ojo con eso también porque muchas veces cuando uno piensa en un libro de álbum piensa en niños, ¿no? O piensa en adolescentes solo, y hay álbumes ilustrados pensados para, les recomiendo por ejemplo Sean Tan, ahora luego les escribo ahí en el chat, que tiene libros que son para jóvenes y para adultos, o Jimmy Liao, por ejemplo, y depende del contexto en el que estén, depende de lo que quieran hacer. No estoy diciendo que les tienen que usar libros con imágenes necesariamente, pero me refería al libro álbum, sí, que yo creo que es un gran aliado la lectura no solamente del texto, sino también de la imagen, cómo aporta. Vuelvo a repetir, no tienen por qué. Si eligieron otros textos que solo es texto y que no hay imagen, no pasa nada, ¿no? Pero considérenlo, por lo menos considérenlo. Y piensen que un club de lectura es una lectura dialógica, no sobre un libro,
no es teoría de la literatura lo que estamos haciendo, ¿no? Sino que es a partir de nuestras experiencias que moviliza ese libro a partir de nuestras experiencias y entre todos construimos sentido. Nadie tiene la verdad, como decíamos antes. Es un espacio para compartir desde la palabra o, como les decía antes, a veces desde el silencio. Puede haber gente que va a estar ahí escuchando y que no va a participar oralmente, pero está. Por lo tanto, eso también lo tenemos que respetar. Y yo les hice preparar la primera sesión porque era de rigor, pero además es muy importante esa primera sesión, ¿no? Porque es la sesión en que captaremos o perderemos a ese público objetivo. Por lo tanto, es importante, como les decía, no solamente el texto, sino leer también el contexto, ¿no? Cómo genero un contexto en esa primera sesión que hago, capaz que tengo que buscar un nombre para el club de lectura, capaz que tengo que hacer un pequeño mapeo de cuáles son los intereses y los gustos de ese grupo que tengo delante, si es que no los conozco tanto, ¿no? ¿Qué genero en esa primera sesión? ¿Qué texto llevo breve para esa primera sesión que vamos a compartir todos? Que no van a leer antes seguramente, lo vamos a llevar en esa primera sesión. Y bueno, y clave, como decíamos hace un rato, la selección de esa primera lectura que van a tomar. El texto es fundamental y es el protagonista. El texto y los lectores son los protagonistas. Nosotros somos simplemente ese puente que genera el vínculo, pero no somos los protagonistas. Y por eso probablemente yo soy bastante reacia a esas lecturas que son tan teatralizadas. Porque en la lectura teatralizada, que es la narración oral, por ejemplo, pero está bien, es otra técnica, el protagonista acaba siendo el que lee, de alguna manera. Y en la mediación creemos que no, que el protagonista es el texto y sobre todo el que está escuchando o leyendo ese texto. Bueno, no sé si hay... yo lo que les quería transmitir básicamente es esto. Eso, sobre todo que piensen en construir sentido, en que no haya moraleja, en que no sean preguntas cerradas, en que los textos permitan interpretaciones múltiples y en que no estamos enseñando o por lo tanto no tenemos objetivos didácticos en este tipo de prácticas. Sobre todo esas ideas era lo que yo les quería transmitir. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión más, además de las que han hecho, que quieran hacer. ¿No? Quedó todo clarísimo. Bueno, igual estamos en contacto. Obviamente, cualquier duda que tengan mientras están en este proceso, todo claro, dice Cintia. Bien, Cintia. Cualquier duda que tengan, el chat de dudas, el foro de dudas es importante, porque seguramente cualquier duda que les surja a uno va a ser compartida. Entonces, si podemos hacerlo a partir de ahí, muchísimo mejor. Y entregamos una fecha en la medida de lo posible. Si se les complica con algo, me escriben, obviamente, y tratamos de manejar alguna otra fecha si es necesario, pero bueno, preferiblemente, también porque luego vieron que viene todo el tema de los certificados y demás, que es arduo el proceso y se complica, entonces si terminamos en tiempo, mejor, para que también puedan recibir los certificados en tiempo. Pero lo vamos hablando como hemos hecho durante todo el curso, ¿sí? Yo capaz que ponga en el foro la consulta que te hice por privado, que era acerca de las citas. Capaz que otros compañeros quieran hacer citas sobre las... Genial, sí, si lo escribís ahí, yo mañana que voy a entrar ya lo contesto y así queda para todos. Y lo mismo, si se les ocurre cualquier otra duda de lo que se ha hablado hoy, yo mañana también subo la grabación para que la tengan ahí, por si quieren volver a ella. Y bueno, y nada, a trabajar. Venimos muy bien, ¿no? Vengo muy contenta con el curso porque realmente ha habido muy buena participación y aportes súper interesantes y estamos para eso. Como decimos en la mediación, para construir. Yo tampoco tengo las respuestas mágicas, como les decía a veces en casa del herrero, cuchillo de palo, así que tampoco las tengo, pero me parece que de todo lo que va surgiendo uno y de la práctica diaria, ¿no? Va por lo menos aprendiendo lo que le funciona mejor y lo que no le funciona directamente. Y antes de cerrar eso, dejen volar sus cabezas, ¿sí? Propongan cosas, alóquense todo lo que quieran. No seamos, que siempre tenemos tiempo para ir para atrás y recortar. Así que propongan lo que se les ocurra. Sean creativos y creativas. Bueno, parece que me alié con la no licencia y vamos a terminar así como justito antes de que nos escupa el Zoom directamente.
Bueno, muchas gracias a quienes han podido, es una hora muy complicada, yo lo sé, a quienes han podido estar. Y bueno, igual no voy a cerrar así el curso, luego nos seguiremos hablando ahí por la plataforma antes de cerrarlo. Cuando estemos al final les voy a pasar un formulario, porque para nosotros es muy importante ver, bueno, tener su devolución para mejorar futuras ediciones. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias y nada, eso, estamos en contacto. ¿Sí? Bárbaro. Gracias. Perfecto, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Chao. Chao.